Debo empezar refiriéndome a las observaciones que hizo el gobierno que presidí para nombrar los directores del DAS. Por cuanto es a esta institución a la que le han hecho la mayor cantidad de imputaciones y, por supuesto, a la Presidencia de la República. El primer director del DAS fue el doctor Jorge Noguera, abogado especializado en Derecho Público, con experiencia laboral en Cor Magdalena, en la Gobernación del Magdalena. Trabajaba en un alto cargo en la Gobernación del Magdalena cuando era gobernador el doctor Juan Carlos Vives. Yo había conocido al doctor Juan Carlos Vives en el Congreso de la República. Ha tenido la mejor reputación. Fue una gobernación sumamente acreditada. El doctor Juan Carlos Vives, no obstante ser miembro del oficialismo liberal, hizo parte del grupo de liberales oficialistas que acompañaron la candidatura del doctor Luis Carlos Galán. Para mí fue muy importante que el doctor Jorge Noguera hubiera trabajado como hombre de confianza en la gobernación del Magdalena del doctor Juan Carlos Vives. También trabajó el doctor Noguera en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y en Puertos de Colombia. El doctor Noguera estuvo entre el 16 de agosto de 2002 hasta el 26 de octubre de 2005. Conocí la familia del doctor Noguera en Santa Marta, algunos de sus hermanos, supe de sus padres, unos ciudadanos totalmente correctos, lo mismo la familia de su señora esposa en la ciudad de Cúcuta. Tal vez la única ocasión en mi campaña inicial a la presidencia, cuando dormí en una casa de familia en Santa Marta, lo hice en la casa del doctor Noguera, un apartamento de un matrimonio joven, sin excesos. Yo me formé buena impresión de él, lo nombramos director del DAS. Las acusaciones graves contra el doctor Noguera aparecen en la Semana Santa de 2006, cuando ya hacía varios meses él se había retirado del DAS. Después nombré en su reemplazo al doctor Andrés Peñate. El doctor Andrés Peñate tiene una maestría en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Su inicial recomendación la recibí de mi profesor Malcolm Dees. El doctor Peñate es economista de la Universidad de los Andes. Antes de ser nombrado director del DAS, fue viceministro de Defensa. Tuvo un gran desempeño, una experiencia laboral en Inglaterra, en compañías internacionales. ¿Por qué se retira el doctor Peñate? El doctor Peñate me dice que tiene que retirarse porque ya tiene unas hijas en edad de universidad, que el costo es muy alto de colegio, que tenía una oferta laboral de muy buenos ingresos en el sector privado. Yo le ruego mucho que nos siguiera acompañando, dijo que no podía, y entonces él mismo me recomienda a la doctora María del Pilar Hurtado. La doctora María del Pilar Hurtado había trabajado con nuestro gobierno, yo la vine a conocer en el gobierno, una persona de muy buenos antecedentes profesionales, de una familia con valores éticos. El doctor Peñate estuvo muy a gusto con el desempeño de la doctora María del Pilar Hurtado en el DAS como secretaria del doctor Peñate. ¿Por qué renuncia la doctora María del Pilar Hurtado?
un funcionario de apellido Valle del DAS, fallecido, produjo un oficio según el cual debería hacerse seguimiento a los movimientos políticos del Polo Democrático. Un oficio en total contravía de las indicaciones que había dado mi gobierno y a las cuales me voy a referir más adelante. La doctora María del Pilar Hurtado expresó que ella no conocía ese oficio, que ella no había ordenado ese oficio y que ella renunciaba por responsabilidad política. Después, cuando renuncia la doctora María del Pilar Hurtado, se nombró al doctor Felipe Muñoz, quien es actualmente director del DAS. Creo que alcanzó a trabajar el último año y medio de nuestro gobierno y ha estado como director del DAS durante todo este año del presidente Santos. Él había hecho un ejercicio transparente, eficiente, en la Superintendencia de Compañías de Vigilancia Privada. En esa superintendencia, como en casi 500 entidades de gobierno, nosotros encontramos muchos problemas, los fuimos corrigiendo palmo a palmo, y el doctor Felipe Muñoz reorientó muy bien la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Previamente yo no lo conocía, había trabajado en la alcaldía de Bogotá con el doctor Enrique Peñalosa, estaba bien recomendado, y el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. En ese entonces, ministro de Defensa, también valoró muchísimo la labor del doctor Felipe Muñoz en la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Por eso procedimos a nombrar al doctor Felipe Muñoz. Permítanme referir a algunos de los subdirectores del DAS. Está el caso del doctor José Miguel Narváez, economista, acreditado experiencia laboral en Medias Momi, en Calzados Spring, en la compañía comercializadora de Antioquia, en la Universidad de La Sabana. En la Universidad de La Sabana, de acuerdo con su hoja de vida, se desempeñó como jefe de personal y administrador de personal entre enero de 1983 y septiembre de 1985. Fue asistente administrativo y financiero y jefe de personal en la Universidad Católica de Colombia. Trabajó en la Corporación Delta Codelt y en Sears de Colombia. Había sido asesor de la Federación Colombiana de Ganaderos. Mi primera ministra de Defensa fue una mujer sobresaliente, colombiana transparente, eficiente, Marta Lucía Ramírez de Rincón. El doctor Narváez fue asesor del ministerio en esa época. Él se le nombró subdirector del DAS. Rápidamente, el doctor Noguera se quejó del doctor Narváez. Dijo que no podía continuar con el doctor Narváez. El doctor Narváez no renunció. Mi gobierno lo declaró insubsistente. ¿Cuál fue el periodo del doctor Narváez? Trabajó del 1 de junio del 2005 al 26 de octubre de ese año en el DAS. 1 de junio, 26 de octubre. Fue declarado insubsistente. Hay otros subdirectores del DAS, como el doctor Emiro Rojas, hombre de carrera, yo no conozco cargos contra él. Otro subdirector que estuvo encargado entre el nombramiento, entre la renuncia de la doctora María del Pilar y el nombramiento del doctor Felipe Muñoz, subdirector también de calidades excepcionales, no conozco cargos contra él. Es importante mirar, después de este tema, cuáles fueron los principios que inspiraron nuestra política de seguridad.
Yo recuerdo en el año 99, el entonces expresidente Alfonso López Miquelsen, en un acto de mucha gentileza, me invitó a almorzar a su casa, con él y con su señora esposa, doña Cecilia Caballero de López. Y me dijo: Álvaro, usted con lo que está proponiendo nunca va a ganar. Es posible que en el futuro le den la razón, como a Churchill, pero las tesis de seguridad no ganan en Colombia. Doña Cecilia Caballero me preguntó: ¿qué es lo que usted propone, Álvaro? Yo le expliqué cómo era una política de seguridad democrática. Una política de seguridad para todos los ciudadanos, independientemente de su oposición o de su cercanía al gobierno. Una política de seguridad para empresarios y trabajadores. Una política de seguridad sin legislación marcial. Y ella le dijo al expresidente, su esposo: Alfonso, con eso gano a Álvaro. Fue lo que nos propusimos, una política de seguridad democrática. Pocos días antes de la elección presidencial de 2002, yo me permití entregar un manifiesto que se llamó el Manifiesto Democrático, de 100 puntos a la opinión ciudadana. En el punto 27 de ese manifiesto se dijo: la seguridad será democrática para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor. Y esa fue una obstinación, la protección de todos los colombianos. El doctor Andrés Peñate es director del DAS. En sus declaraciones ha dicho lo siguiente: le preguntan ¿qué órdenes le dio a Álvaro Uribe? Ha dicho en diferentes declaraciones, y él me dice que lo que ha dicho es esto: investigue las acusaciones contra el DAS que han generado los escándalos, pida apoyo a las entidades de control para eso y remita a las instancias adecuadas cualquier hallazgo. El DAS no es ni puede ser una policía política. Los recursos del DAS deben invertirse en los objetivos de la seguridad democrática, que son el control territorial y la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por los grupos terroristas y narcotraficantes. Los recursos de inteligencia no se pueden destinar a perseguir o a acosar opositores, sindicalistas, periodistas, a ciudadanos, en virtud de su ideología o postura con respecto al gobierno y sus políticas. El DAS debería destacarse por su celo en dar garantías a la oposición, periodistas, sindicalistas. Debería especializarse en recoger información que permitiera la captura, desmovilización de grupos terroristas. Esas fueron las instrucciones. Aquí está un compendio de ellas. Antes del gobierno, en el Manifiesto Democrático. Durante el gobierno, en las permanentes conversaciones con todos los funcionarios. Yo creo ser el presidente de Colombia que más diálogo ha tenido con la totalidad de integrantes de las Fuerzas Armadas. Hacíamos un consejo de seguridad semanal y en muchas ocasiones varios consejos de seguridad a la semana y con amplia participación de la ciudadanía. Desde un principio, desde la hora cero hasta la tarde del 7 de agosto de 2010, la instrucción fue la misma: una política de seguridad eficaz y transparente, una política de seguridad con valores democráticos. Yo creo que no de otra manera se muestran resultados. Cuando nosotros llegamos, el país había tenido años del asesinato de 15 periodistas. Esto es muy importante porque no es las acusaciones, es la de persecución a los periodistas, y me voy a referir con nombre propio a ello más adelante. Hicimos un gran esfuerzo por protegerlos a todos.
independientemente de su simpatía o antipatía por el gobierno. Quisiera haber llegado a 0 asesinatos. Creo que en los últimos 3 años hubo 3 asesinatos de periodistas. Este país llegó a tener años del asesinato de más de 300 líderes de los trabajadores. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, liderado por el exvicepresidente Francisco Santos y mi persona, en favor de la protección de los líderes de trabajadores, desde la hora 0 del gobierno. Creo que el último año hubo 14 muertos, queríamos haber llegado a 0. Pero es muy importante también destacar qué pasó allí con el tema de la impunidad. Señor Procurador, lo sabe el Procurador General, el doctor Alejandro Ordóñez. Cuando nosotros llegamos había una sentencia contra asesinos de los trabajadores. Nos dimos a la tarea de impulsar el acuerdo tripartito, gobierno, empresarios, trabajadores, de fortalecer la fiscalía. Cuando terminó nuestro gobierno había más de 200 sentencias. Si la memoria no me falla, cuando empezó nuestro gobierno había una persona condenada. Cuando terminó nuestro gobierno había en la cárcel más de 200 personas por asesinato de trabajadores.